abre la sesión. El acta de la sesión número 10 ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta de la sesión número 11 ordinaria queda a disposición de la comisión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señora presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Un oficio del secretario general en el cual comunica que la Cámara de Diputados accedió a la solicitud de esta comisión para remitir los proyectos refundidos referidos a los LEAM que actualmente está tramitándose en la Comisión de Familia. Y también se recibió una nota del jefe de gabinete del ministro de Educación, el cual excusa la asistencia del ministro a esta sesión por encontrarse citado en el mismo horario a una sesión especial de sala sobre universidades regionales públicas. No obstante ello, señala su disposición para asistir a una próxima sesión. Esa es toda la cuenta, señora presidenta. Muchas gracias, Matías. Se toman las excusas obviamente del ministro, pero se suspendió, así que en una de esas se suspendió la sesión de sala. Hola, diputado, ¿cómo está? Bienvenido, diputado Bobadilla. Así que quizás por haberse suspendido la sesión en sala, que era una sesión especial, en una de esas el ministro quizás pueda venir. Ya esperemos que sí pueda ser. Ofrezco la palabra, primero los voy a saludar después mejor para no enredarme. Ofrezco la palabra con respecto a los documentos de la cuenta. Muchas gracias. ¿Sobre la cuenta? No hay palabras sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre puntos varios. Sobre puntos varios, ¿alguien tiene la palabra? Ya, la diputada Mix. No, la verdad es que es complementario. Tuve una reunión con un grupo de organizaciones del distrito que están vinculados con el tema de la discapacidad y les hice la invitación formal para que pudieran asistir y compartir en esta comisión parte de su experiencia y lo que desarrolla cada uno de ellos, y que quedaron de formalizar la solicitud. Eso es solo para adelantar que ya les he hecho la invitación. Están muy interesados en la discusión de estos proyectos. Perfecto. Muchas gracias. Nada más, presidenta. Se le haré llegar a la secretaría. Bienvenido a las organizaciones diputadas. Sí, muchas gracias. ¿Alguien más solicita la palabra sobre la cuenta? No hay palabras solicitadas, presidenta. Muchas gracias, muchas gracias. Yo tengo unos puntitos acá que me gustaría en asuntos varios exponer. Espérenme un segundito que se me perdió donde tenía la minuta. Acá está. Me gustaría poder solicitar un oficio a Senadis para conocer el estado de ejecución del presupuesto de ayudas técnicas, que sea ojalá con detalle regional y lo posible por comuna de conformidad. De conformidad a los convenios de transferencias de recursos con instituciones como la Teletón, los gobiernos regionales, las municipalidades y otros. ¿Qué? Perdón, diputado. Disculpen. También referir que es importante el cumplimiento de estos convenios de transferencia, sobre todo en el tema de la ejecución de las compras y entrega efectiva de las cuentas. ¿Están de acuerdo, colegas? ¿Sí? Perfecto. También me gustaría invitar a la doctora Valeria Rojas, jefa porque si no después se me puede ir, por eso prefiero al tiro de inmediato plantearlo, jefa del programa de autismo del Hospital Gustavo Frique, para que nos comente sobre las dificultades administrativas que afectan el óptimo funcionamiento de una parte del programa Chile Crece Contigo, y que estaría con barreras que estarían impidiendo que niños y niñas recibieran la atención que les corresponde, sobre todo bajo el enfoque de espectro autista en relación con las salas de estimulación. Eso como invitación, Matías. Perfecto. También me gustaría poder oficiar al Ministerio de Salud para conocer cuántos neurólogos infantiles, genetistas y fonoaudiólogos existen en la red de salud de la zona sur del país. ¿Qué proporción o porcentaje representan del total de estos especialistas a nivel país y la factibilidad de aumentar su dotación? Y también poder oficiar al ministro de Educación para conocer cuántas escuelas y colegios en las zonas rurales implementan el programa PIE,
el detalle de la ejecución nacional del programa y que se nos informe cuántos niños, niñas y adolescentes con autismos hay por proyecto implementado. ¿Tomamos el acuerdo? ¿Sí? Presidenta, Diputada Muñoz. sí, con respecto a los oficios que usted está solicitando, en el punto que usted realiza, bueno, saludo a todos nuestros invitados y Hola, a las diputada. parlamentarias, ¿cierto?, que están presentes. Retomando el punto que usted realizaba, ¿cierto?, en torno a los especialistas, ahí quería agregar, si es posible, Presidenta, agregar la cantidad, ¿cierto?, de especialistas para atención de niños, pero también cuántos de ellos atienden por FONASA, que yo creo que también es un muy buen punto, ya que, bueno, he notado que algunos no están disponibles, ¿cierto?, en el seguro de la salud pública. Entonces, ese punto quería agregar, si es posible, Presidenta, en el oficio que usted está solicitando. Sí, gracias, diputada Muñoz. Lo que pasa es que acá no se entiende mucho, pero por calidad de audio, sí podría repetir la solicitud, que no hay ningún problema en agregarlo, por supuesto, al oficio. Sí, lo que usted estaba consultando, Presidenta, por la cantidad de especialistas, ¿cierto?, de médicos en el ámbito de atención de salud para niños, de los especialistas. Y yo quería agregar a ese oficio cuántos de ellos, de los que ya hay, ¿cierto?, atienden por FONASA. Perfecto. Muchas gracias, por supuesto, diputada Muñoz, y lo vamos a agregar. Gracias. ¿Alguien más pide la palabra para asuntos varios? ¿No? Perfecto. Pasamos a la orden del día. Esta sesión tiene por objeto continuar con el estudio del proyecto de ley de origen en moción de las diputadas y diputados Barrera, Catalina del Real, Hirsch, Caril Luc, Carolina Marzán, Camila Rojas, Raúl Soto, Renzo Trisotti y Esteban Velázquez, que modifica la ley 20.370 General de Educación para consagrar la comprensión de la lengua de señas como objetivo general de la educación y como parte fundamental de la inclusión social, boletín 12281-04. Para este objeto se encuentran invitados, bueno, el ministro de Educación, que ya se había excusado por la sesión paralela que íbamos a tener en sala, pero quizás, yo insisto, quizás pueda venir, perdón, pueda venir, ya que esa sesión se suspendió, pero se había excusado. Y también el presidente de la Asociación de Sordos Chile, don Gustavo Vergara. Los saludamos, don Gustavo, un abracito de acá. Y un profesional del Departamento de Estudios, Extensión y Publicaciones, Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional. Asisten por la Asociación de Sordos Chile, don Gustavo Vergara, que ya lo presenté, su presidente, Paola Serrano Moreno. Paola, hola Paola, buenas tardes, bienvenida. María Luisa Pérez, intérprete de la asociación. Un gusto, María Luisa, y bienvenida. Y por la Biblioteca del Congreso, los profesionales de asesoría técnica, Pamela Cifuentes, Pedro Guerra y Luis Castro. Buenas tardes, estimados, un gusto tenerlos. También aprovecho de saludar a Paula Batarse y por supuesto a todos, a África también, y a los diputados que hoy día se encuentran, y diputadas que se encuentran acá. Tiene la palabra don Gustavo Vergara. Buenas tardes, mucho gusto. ¿Me escuchan bien ustedes a mí? Sí, perfecto. Muchas gracias. Primero que nada, quiero que me conozcan. Me llamo Gustavo Vergara, presidente de la Asociación de Sordos de Chile. Yo soy una persona sorda profunda. Significa que yo no escucho absolutamente nada, pero puedo ver lo que ustedes dicen mirando a la intérprete de lengua de señas. Por ese motivo, quiero pedir que por favor hable uno a la vez, porque la intérprete no puede interpretar a dos personas al mismo tiempo. Muchas gracias. Con respecto al documento que ustedes enviaron sobre modificación a la ley 20.370 General de Educación,
En la letra A dice, al final del primer párrafo, que no hay reconocimiento a nivel legal. En consecuencia, la plena proscripción de la lengua de señas en la educación. Ya. Bueno, a ustedes creo que les falta algo de información, porque el 22 de diciembre se aprobó la ley 21.303, que modifica la ley 20.422. En esa ley se reconoce la lengua de señas como idioma de las personas sordas y se incluye en el sistema de educación. Les voy a profundizar el tema un poquito más adelante. La letra B del documento que ustedes emitieron habla del censo del 2012. Ese censo no fue válido, se anuló. Por lo tanto, les recomiendo usar la encuesta INDIX-2 del Servicio Nacional de Discapacidad del año 2015. A pesar que las cifras no son exactas, está más aproximado a la realidad que vive el país. La letra B del mismo documento habla de lenguaje de señas. También eso se repite en la letra E. Lenguaje de señas es el conjunto de elementos que permite la comunicación. La lengua de señas es un idioma, por lo tanto, solo podemos hablar de lengua de señas, que es un idioma oficial de las personas sordas. Ya. Ahora, en la letra C habla del Código Civil de 1855. Bueno, ese Código Civil lo escribió don Andrés Bello, tiene más de 166 años. Entonces no está acorde a la realidad del país. Necesita una modificación profunda. No podemos tomarlo como base de un trabajo, ¿ya? Porque es un artículo discriminador. En su época era aceptado, pero hoy es discriminador al no aceptar legalmente a una persona sorda que no se puede comunicar en lenguaje verbal o por escrito, porque la lengua de señas es un idioma. Se reconoce que la persona sorda se puede comunicar con las manos, con lengua de señas. Como ustedes se pueden comunicar perfectamente conmigo por medio de un intérprete. Por lo tanto, no lo podemos tomar como base el Código Civil para un trabajo serio. Bueno, la ley 21.303 que se aprobó el 22 de diciembre, pero se publicó en el Diario Oficial en el mes de enero, reconoce la lengua de señas como idioma de las personas sordas. También define lo que es una persona con discapacidad auditiva, lo que es una persona con discapacidad, persona sorda, capacidad auditiva, son personas diferentes. También lo que es una comunidad de personas sordas. Ya. El artículo, voy a leer un párrafo del artículo 26. La lengua de señas chilena es la lengua natural, originaria y patrimonio intangible de las personas sordas, así como también el elemento esencial de su cultura e identidad individual y colectiva. El Estado reconoce su carácter de lengua oficial de las personas sordas. El artículo 26 bis. La enseñanza de la lengua de señas será realizada preferentemente por personas sordas calificadas. Un reglamento dictado por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia regulará las condiciones, requisitos y calificaciones necesarias para la enseñanza de la lengua de señas.
En el artículo 34 dice: la enseñanza de las y los estudiantes sordos en los establecimientos señalados en el inciso anterior deberá garantizar el acceso a todos los contenidos del currículum común, así como cualquier otro que el establecimiento educacional ofrezca, a través de la lengua de señas como la primera lengua y el español escrito como segunda lengua. Para terminar, dice: el Estado es el garante, ¿ya? Se obliga a respetar y hacer respetar la lengua de señas en el sistema educacional para las personas sordas. Por lo tanto, lo que ustedes están proponiendo en la modificación de la ley, el número de ley 20.370, puede tomar como base la ley 20.422 y la ley 21.303. Lo que sí sería bueno profundizar y destacar o ampliar el sistema educacional, porque no incluye, por ejemplo, específicamente la educación superior. Ya, habla de educación prebásica, básica y media, pero no habla de educación superior. Entonces los estudiantes tienen derecho a recibir una educación en su idioma, en la lengua de señas, desarrollar su capacidad cognitiva con base de la lengua de señas. Muchas gracias. Cualquier duda me la pueden hacer. Muchas gracias, don Gustavo Vergara. Sí, no, eso es como, sí. Gracias. Se ofrece la palabra por si alguien quiere preguntar algo. Diputada Mix. Gracias, presidenta. Agradecer a Gustavo, ya lo habíamos tenido presente en el debate justamente de la ley a la que se refiere cuando fue aprobada en la comisión. Solo poder aclararle a don Gustavo que como hicimos una recopilación de iniciativas que estaban en distintas comisiones, esta estaba en la Comisión de Educación y al parecer, por lo que dedujimos acá en la comisión, esta había sido ingresada con fecha anterior a la que finalmente terminamos despachando en la otra comisión. Entonces, por eso se genera este marco medio contradictorio, ¿no? Pero se agradece la observación, se nota que está al tanto y activo en el tema legislativo y nos parece bastante bueno eso. Nada más, presidenta, solo aclarar eso. Muchas gracias, diputada Mix. La palabra, ¿alguien? Sí. No hay palabras solicitadas telemáticamente, presidente. Gracias, África. Solo agregar, Gustavo, agradecer su presencia. Y sí, efectivamente, este proyecto, chiquillos, este proyecto de ley fue ingresado a fines del 2018. Y todas esas correcciones y comentarios, obviamente al ser un proyecto de ley, se someten a discusión acá y se cambian, se modifican, se actualizan, así que con eso no hay ningún problema. Y de hecho de eso se trata la comisión, que todos podamos aportar, enriquecer, modificar, en fin. Así que para su tranquilidad y gracias por supuesto por sus comentarios y sus observaciones, pero todo, absolutamente todo es modificable y lo interesante quizás y la mayor diferencia con el proyecto que usted hacía mención que se aprobó en Desarrollo Social es que este apunta a toda la comunidad, niños, niñas, sordos y oyentes, porque habla de inclusión, ya para todos y para todas, y desde los más pequeñitos y pequeñitas, ya como aprendizaje, así como se enseñan o se imparten diferentes ramos, por ejemplo, no sé, inglés, por poner cualquier ejemplo, lo mismo, en cualquier forma que finalmente decidamos cuando trabajemos el proyecto que se pueda impartir, por eso es muy importante la opinión de educación y están también presentes los colegas y las colegas de la biblioteca del Congreso que nos van a insumar también al respecto.
¿ya? Pero para que esté tranquilo con respecto a ese punto, don Gustavo, y nuevamente agradecerles su presencia hoy día. Muchas gracias. Dígame, dígame. Yo, perdón, chiquillos, solo un margen. Como siempre estoy atenta y pienso que me están pidiendo la palabra y como estoy mirando, por eso siempre estoy, ¿qué pasó? Para que se porten bien, si no les voy a llamar a la apoderada. Presidenta, no, Tiene la palabra, Presidenta, yo diputado. quiero, y de verdad quiero agradecer la oportunidad que nos estamos dando en poder trabajar en un proyecto tan relevante, tan importante para todos y todas. No es solamente para que sea una sociedad inclusiva para algunos, sino que para nosotros mismos. Yo creo que esto debería ser un cambio importante, un cambio cultural de la forma como nosotros nos hacemos cargo de lo que somos. Por lo tanto, a mí me parece que es cierto y es verdad, yo creo que nadie se va a negar a votar en contra de un proyecto como este. Sin embargo, dejar la votación hasta el último para enriquecerlo. Yo creo que acá requerimos, porque hace uno hiere sensibilidades sin darse cuenta en temas como tan delicados como este. Entonces, si nosotros llegamos a aprobar en general, rápidamente, vamos a cerrar la oportunidad Sí. porque hay una cuestión reglamentaria, de no poder recibirse más invitados. Y a mí me parece que este proyecto debiéramos enriquecerlo a través de la participación de diferentes personas o instituciones que saben más de nosotros, saben más que esto, mucho más que nosotros, ¿cierto? Y poder realmente conformar un proyecto potente, un proyecto potente. Así que eso, Presidenta, yo creo que es una linda oportunidad que tenemos hoy día de poder cambiar un poco nuestro país. Gracias. Muchas gracias, diputado, y un gusto verlo también participando. Un gusto. ¿Alguien solicita la palabra? Eh, de inmediato, Gustavo, solamente agregar a las palabras que hizo el diputado Rocaful, que si nosotros votamos en general y después se nos hace necesaria la invitación, podemos llegar al acuerdo unánime, que lo más probable es que sucedería, entendiendo lo importante que es que las organizaciones y todos quienes vengan a exponer para enriquecer, que vengan y son, pero más que bienvenidos, pero igual si llegara a suceder, yo estoy segura que daríamos el acuerdo para que viniera alguien si es necesario. Así que hay harta armonía y es muy transversal la energía que hay en esta comisión. Muchas gracias. Diputado Bobadilla. Sí, Presidenta. La verdad es que yo me integré hace poco a esta comisión. Se supone, a reemplazar a un colega que es irreemplazable, solo lo voy a representar, pero sí decir de que me siento muy contento con la oportunidad que estoy teniendo de participar en esta comisión en particular. Y respecto a lo que decía el compañero Rocaful, ¿no?, con quien no siempre estoy de acuerdo, decir lo siguiente: hay que ver las autorías de este proyecto para darse cuenta que este es un proyecto total y absolutamente transversal. Aquí hay diputados o diputadas de todos los sectores, y eso da cuenta, en definitiva, de la transversalidad que hay en este tipo de materias. Y yo no veo inconveniente en que lo podamos aprobar en general, y en particular, por cierto, tenemos la gran oportunidad de enriquecerlo con el aporte de muchos otros invitados que podamos convocar. Ese es mi ánimo, ¿ya? Pero también yo quiero destacar algo que ha dicho Gustavo. Son los errores que a veces cometemos aquí en la Cámara al legislar sobre legislaciones que en definitiva a lo mejor se hicieron en otro momento, en otro tiempo, y no las tenemos presentes en la discusión del presente. Y en la observación que tú nos haces, por cierto, que es muy valiosa, y eso da cuenta del aporte que tú y el resto de los invitados pueden hacer para enriquecer esta iniciativa que tiene, yo creo, un fin muy, pero muy noble. Así que mis felicitaciones y mis agradecimientos por tu participación y, por cierto, también del resto de los invitados. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado Bobadilla. Gustavo tiene la palabra. Sí.
Muchas gracias por concederme la palabra otra vez. El año 2017 y 2018 asesoré la Comisión de Desarrollo Social y Superación de la Pobreza de la Cámara de Diputados. También trabajando por el tema de la lengua de señas para las personas sordas. En ese momento nos enfocamos mucho al servicio que presta la televisión, porque la televisión también educa. Ya. Sobre todo ahora en tiempos de pandemia hay muchos programas que educan a los niños. Entonces cuando comenzó esos programas de educación infantil no eran accesibles para los niños sordos. Entonces nos vimos obligados a hacer algunas demandas, denuncias contra los canales de televisión. Sin embargo, durante el año 2017 y 2018 presentamos un proyecto de ley para incorporar la lengua de señas en toda la programación de televisión. Porque la ley 20.422 habla que la televisión debe ser inclusiva, porque es un bien público. Ya. Entonces se acepta la lengua de señas. Pero hay un decreto ley número 32 que dice que la televisión debe ser con lengua de señas, exacto. Programas musicales, programas misceláneos, programas deportivos, programas infantiles. Al final, casi todo no es accesible en lengua de señas. Como institución hicimos una investigación, un estudio, y sabemos que el 2,7% de la televisión es accesible con lengua de señas. Ese porcentaje corresponde a 1 hora diaria del noticiero central, que va por turno los canales. Cada 3 meses se cambian los canales, hacen noticias con lengua de señas a las 21 horas. Entonces corresponde a un 2,7% de la programación. Para nosotros eso es discriminación, porque la televisión tiene un rol que es entretener y educar. Por lo tanto, debería ser la televisión con lengua de señas. Ese proyecto de ley se aprobó en la Cámara de Diputados con un 100%. Ya. Pero desde el año 2018 hasta ahora no ha avanzado ese proyecto de ley en el Senado. Entonces sería bueno, importante que sus bancadas pudieran promover ese proyecto de ley para que el Senado lo saque adelante. Es muy completo, muy interesante. Ahora no lo tengo a mano, pero me comprometo a buscarlo y enviarlo al secretario de la comisión. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Deme un segundito, diputada. La diputada Nora Cuevas, la diputada Mix. ¿No? Ah, no, ya, diputada Nora Cuevas. Y podríamos hacer una notita. Ya. Y diputado Bobadilla. Y diputado Durán. Ya. Diputada Cuevas. ¿Cómo está, presidenta? Hola, diputada, bien, gracias. Usted espero que bien también. Muy bien, y muy contenta después de un día bien agitado, ¿cierto? Donde todos debemos estar contentos. Pero por sobre todas las cosas, felicitar por su intermedio, presidenta, a nuestro invitado, a Gustavo. Gustavo, el tema de las mascarillas es fatal para ustedes. Porque como tú bien dices, ustedes leen muy bien los labios, ¿ya? Y uno los admira mucho por eso. Restarse a dar una opinión hoy día sería no estar en conexión con algo tan sensible, tan necesario como el tema que estamos tratando en esta comisión. Mi intervención solo tiene que ver con el reconocimiento a cómo se han incluido ustedes en la sociedad con tantos tapujos que se ponen. Yo tengo el orgullo de decir de que yo contraté en mi periodo alcaldicio a varios profesores sordos y con gran éxito todavía están trabajando, son muy queridos, respetados y han sido transmisores de este lenguaje. Así que solamente decir que es un tema apasionante, que estamos muy contentos y que ojalá luego tengamos que sacarnos las mascarillas para que ustedes puedan interactuar
de frente a frente con todos nosotros. Es eso lo que quería manifestar, Presidenta. Muchas gracias, diputada. Diputado Bobadilla. Pensé que había pedido la palabra, disculpe. Diputado Durán. Gracias, Presidenta. También sumarme y felicitar a de parlamentarios que tuvieron la iniciativa de redactar este proyecto de ley. Esta es la motivación que nos llevó a formar parte de esta nueva comisión. Esta es la comisión más nueva que hay en la Cámara de Diputados, y qué gusto da que tenga vida, que tenga proyectos y que sean de esta naturaleza, porque siempre habíamos tramitado proyectos relacionados con personas con capacidades distintas respecto de la visión, por ejemplo. Habíamos tenido la oportunidad de modificar todos estos artículos, las viñetas que llevan los productos en los supermercados, y hemos presentado proyectos en ese sentido, pero no con compatriotas con pérdida auditiva. Y qué bueno que lo estemos haciendo en esta hora, y una vez más felicito a los mocionantes. Me hubiera gustado que hubiera estado algún representante del ministerio. Entiendo que estaba el ministro invitado, por algún motivo no vino, pero nunca cuesta enviar a un delegado, a un profesional, a un jefe de división para que se interiorice estas materias. Así que con mucho gusto estaremos tramitando este proyecto en esta comisión. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado Durán. No sé si hay otra palabra pedida. Disculpen, es que justo cuando me habló diputado no alcancé a escuchar lo que mencionó Gustavo con respecto al proyecto. ¿Está en el Senado? Sí, el que despachamos de Sí. Desarrollo Social. ¿Y les parece que que mandemos una nota al Senado? No sé en qué comisión estará en este momento. ¿Les parece que mandemos una nota como Comisión de Personas Mayores y Discapacidad para que se pueda tramitar? Presidenta, disculpe, le sugiero que hable con el presidente. Tome la palabra. Presidenta, además le sugiero que hable con el presidente de la Comisión de Desarrollo Social, del cual yo también soy parte, y en conjunto las dos comisiones perfecto. soliciten al Senado que el proyecto sea puesto en tabla. ¿Les parece? ¿Tomamos el acuerdo? Perfecto. Diputada del Real. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, también sumarme a la alegría de estar viendo un proyecto con respecto a la lengua de señas. Yo también soy parte de la Comisión de Desarrollo Social, y el año pasado estuvimos todo el año viendo temas con respecto al tema auditivo. Este proyecto que está en el Senado, que también me sumo a que se le dé urgencia y a que sea tramitado rápido, porque es una deuda que tenemos nosotros con las personas sordas. Hay otro proyecto también de resolución que yo mandé con respecto a las personas con microtia, que es otro tipo de discapacidad auditiva, que también es muy importante poder verlo, porque no está contemplado, las personas con microtia quedan como fuera del tema de la sordera, y que también es importante incorporarlo. Y bueno, mis felicitaciones a esta comisión por estar trabajando todos juntos en sacar adelante este tema. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputada Catalina. Y yo quería hacer una sugerencia. No sé si ustedes qué piensan. Y por último, como dice el dicho, en pedir no hay engaño. Porque ahora que estoy viendo a María Luisa, me hace mucho sentido y necesidad que a futuro en esta comisión nosotros tengamos o pudiéramos tener de manera permanente a alguien que estuviera siendo de intérprete de lengua de señas. Entonces le pregunté a Matías y me dice que habría que pedírselo al secretario general. Por último, si hay alguna objeción, pero hagamos el intento de pedirlo. ¿Les parece que lleguemos a ese acuerdo? Sí, muy de acuerdo. Maravilloso. Sí, Presidenta. Ya, tomamos el acuerdo entonces. Si no hay más palabras solicitadas, me gustaría darle la palabra a quienes asisten por la Biblioteca del Congreso. Ustedes, estimadas, ven el orden de intervención: Pamela Cifuentes, Pedro Guerra y Luis Castro. Bienvenidos nuevamente, estimados y estimadas. Tienen la palabra. Gracias, diputada. Pedro Guerra, abogado de la biblioteca por acá. Saludarla a usted y por su intermedio también a los diputados y diputadas de la comisión. Muy buenas tardes a todos.
voy a compartir en esta ocasión con mis compañeros Pamela Cifuentes y Luis Castro una pequeña presentación que se nos solicitó la semana pasada para discutir algunos aspectos de este proyecto de ley. No sé si comparto yo la pantalla o tienen la presentación desde la Secretaría. Sí, parece que está en disponibilidad de compartir, Pedro. Sí, a ver si no meto la pata con esto, porque habitualmente ahí sí, ahí, perfecto. Parece que regresar a la reunión. Sí, ahí. ¿Va? No veo nada yo. Cierra mejor. Pero espérese, que un desperfecto técnico. Cierra esa ventana, ahí. Y estás compartiendo la pantalla. Ahí apareció. ¿Puede compartir, Pedro? Ahí voy a compartir esta misma. Ahora mismo comparto. Denme un segundo. ¿Están viendo, no? Sí, se ve perfecto. ¿Se ve la presentación? Sí. Bien. Seguro que se ve, ¿cierto? Es que yo no la veo. Sí, Pedro, se ve perfecto. Disculpe. Muchas gracias. Bien. Como les decía, entonces me acompañan en esta ocasión Pamela Cifuentes y Luis Castro, compañeros de trabajo del área de políticas sociales del Departamento de Asesoría Parlamentaria de la Biblioteca, y queríamos hacerle algunos comentarios, ¿no es cierto?, a propósito del proyecto de ley que ustedes están discutiendo. Vamos a dividir la presentación en 3 partes en esta ocasión. En una primera me quiero referir al marco legal en Chile de las lenguas de señas. Es un tema al cual ya se refirió brevemente Gustavo Vergara cuando hace alusión a la ley 21.303, que acaba de empezar a regir ahora a principios de este año. Pero quiero también hacer algunas precisiones de la forma en que esto incide en temas educativos. Voy a ofrecer en segundo lugar una perspectiva comparada. Queremos ver un poco mostrar cómo esto se ha regulado o qué tendencias se evidencian en la legislación extranjera que hemos seleccionado para la ocasión. Y finalmente Luis Castro va a ofrecerles algunas reflexiones sobre las implicancias que este proyecto de ley puede tener en la reforma de la ley 21.370. No hay que perder de vista que lo que este proyecto busca es una reforma en el nivel educativo, ¿no es cierto?, en la legislación educativa. La primera antecedente, como ya señalaba Gustavo anteriormente, es la ley 21.303, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión para las personas con discapacidad para promover el uso de la lengua de señas. Esta ley se discutió, como recordaban ahí algunas diputadas, durante un tiempo, sobre todo el año 2019, en la Cámara de Diputados. Nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar también, incidir de alguna forma en la tramitación de esta ley, de modo que hay 2 trabajos que nosotros hicimos sobre la regulación de las lenguas de señas en otras legislaciones, que nosotros también aportamos en esa discusión parlamentaria. Esos trabajos también alimentan un poco la presentación de hoy día, porque sin perjuicio de que el foco ahí no era un tema educativo, sí pudimos ver algunas legislaciones como también tenían alguna referencia, ¿no es cierto?, a la enseñanza de la lengua de señas y la enseñanza en lengua de señas, que son 2 áreas distintas, ¿no es cierto? La 21.303, como muestro ahí brevemente, modifica la ley 20.422 sobre igualdad de oportunidades e inclusión de personas con discapacidad. Ese es el foco de esta ley, y le introduce algunas normas relativas a la lengua de señas. Incorpora el concepto de persona con discapacidad auditiva y personas sordas, que no estaban originalmente en la 20.422, y define la lengua de señas. Acá está la definición que nos contaba delante Gustavo, ¿no es cierto? Ahí yo les copié el artículo de la ley, pero básicamente la lengua de señas es la lengua natural y originaria, patrimonio intangible de las personas sordas, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el ejercicio de la comunicación, con el ejercicio de los derechos culturales y lingüísticos de las personas sordas, de forma tal de que su incorporación en la legislación, ¿no es cierto?, es un reconocimiento, evidentemente, que acá hay una forma de comunicación de este grupo de la población que es distinto al de las personas oyentes, ¿no es cierto? ¿Cómo incide esto? Y acá ya vamos aterrizando un poco la reflexión en el tema de educación. ¿Cómo incide la lengua de señas en la educación formal? Yo diría que hay 2 formas acá, ¿no es cierto?
Por un lado, el artículo 34 de la ley 20.422 establece una garantía de acceso a los establecimientos de educación regular y de enseñanza especial, ¿no es cierto? Dice que la enseñanza para los estudiantes sordas tiene que garantizar el acceso a todos los contenidos del currículum común, ¿no es cierto? Ya tenemos ahí una primera aproximación que nos da el artículo 34. Y la segunda es la del artículo 42, que dice relación con la adaptación de la escuela, ¿no es cierto? Por una parte, reconocemos el derecho de las personas a educarse en esta forma de comunicación, y por otro lado tenemos la adaptación de la escuela. Y dice el 42 que los establecimientos educacionales deben progresivamente adoptar medidas para promover el respeto por las diferencias lingüísticas de las personas, ¿no es cierto? Esto dice relación, como digo, con la adaptación, cómo la escuela se adapta a tener estudiantes que tienen una discapacidad auditiva, ¿no es cierto? Esto me lleva un poco a distinguir, ya vamos a la segunda parte de la presentación, lo que son las experiencias comparadas, ¿ah? Yo quiero distinguir acá como dos grandes cosas. Hay legislación sobre discapacidad auditiva y hay legislación sobre educación, ¿cierto? En alguna parte, estos dos grupos normativos se juntan, ¿cierto? Y eso es lo que busca justamente este proyecto, juntar estos dos mundos, el mundo de la discapacidad auditiva y el mundo de la educación. Yo diría que hay... Y acá, cuando uno habla de derecho comparado, ¿no es cierto?, uno más que ir a la normativa específica, al articulado de lo que puede encontrar en la legislación extranjera, uno lo que busca fundamentalmente es identificar tendencias en la legislación, ¿no es cierto? Mire, esta legislación de este grupo de países va por este lado, estos otros van por este otro lado, ¿no es cierto? Yo diría que hay dos grandes tendencias en esto. Uno es el derecho de las personas, la consagración del derecho de las personas a recibir educación en lengua de señas, ¿no es cierto? A que a mí, como persona sorda, ¿no es cierto?, con una discapacidad auditiva, se me eduque y yo pueda acceder a los contenidos curriculares en la lengua que yo entiendo, que yo hablo, que yo expreso, ¿no es cierto?, que es la lengua de señas chilena en el caso nuestro, pero la lengua de señas francesa, argentina, ¿no es cierto? Ustedes ya, y eso lo aprendimos ya en la tramitación de la 21.303, hay tantas lenguas de señas, ¿no es cierto?, como idiomas hay en el mundo. Cada país tiene su propio, cada idioma tiene su propia lengua de señas. Eso por un lado. La evolución de eso es la adaptación de la escuela regular a la lengua de señas, ¿vale? Yo creo que en ese sentido, el proyecto de ley que ustedes están discutiendo en esta ocasión da un paso más allá, como vamos a ver, les voy a mostrar después algunas legislaciones extranjeras y les voy a mostrar cómo este proyecto va un pasito más allá, ¿no es cierto? ¿Cómo adaptamos la escuela regular, ¿no es cierto?, para que las personas con discapacidad auditiva se inserten y se integren en la escuela, ¿cierto? Es una política de integración de las personas. Vamos a ver 4 países que yo diría que han tenido, como digo, distintos focos en su legislación, distintos focos. ¿Por qué elegimos estos países? Hay 2 razones. Una es que son los países que nosotros nos correspondió estudiar cuando, como les decía antes, evacuamos algunos informes en la tramitación de la 21.303 del año 2018-2019. Y la segunda razón, que es la más importante, es que estos países han reconocido de una u otra forma la lengua de señas, de forma tal de que son países que ya han dado un primer paso, como lo dio Chile con la ley que mencionábamos hace poco, ¿no es cierto?, que reconoce la existencia de esta lengua de señas que es propia de esta comunidad, de este grupo específico de la población. ¿Qué dice en ese sentido? Vamos a estudiar la legislación ahora de Brasil, de Colombia, de Francia y de España. Me interesan fundamentalmente que pongan atención a algunos aspectos de la ley brasilera, de la española y la francesa. La colombiana creo que ofrece menos riqueza en ese sentido normativa, pero vamos a mencionarla de todas maneras. La ley en Brasil, desde el año 2002, rige la ley 10.436 sobre lengua brasilera de señas, ¿no es cierto?, que la define como una forma de comunicación y expresión con un sistema lingüístico de naturaleza visual y motora, ¿no es cierto? Acá cada país evidentemente va adaptando las definiciones y ofreciendo definiciones legales distintas, ¿cierto? Pero todas más o menos coinciden, ¿no es cierto?, en el ser un sistema, en reconocerlo como un sistema lingüístico propio, con una lógica, con una gramática propia, ¿no es cierto?
El foco en ese sentido en Brasil, como voy a mostrar a continuación, está en específicamente en el ámbito educativo, está en la integración educativa de las personas con discapacidad auditiva, ¿vale? Y en ese sentido se promueven medidas específicas para lograr esto a través de la misma ley y a través de su reglamentación. Medidas que nos interesa destacar acá es el hecho de que la disciplina, la lengua de señas, se inserta como una disciplina curricular obligatoria en la formación de los profesores. Es decir, el foco acá está puesto en la formación de los profesores que van a enseñar, ¿no es cierto?, en lengua de señas. De forma tal de que en las carreras de pedagogía la enseñanza de la lengua de señas sea obligatoria, ¿cierto? Ningún profesor sale de la escuela de pedagogía, sale como educador, sin haber cursado, ¿no es cierto?, cursos de formación en ejercicio de pedagogía básica y media en lengua de señas, ¿no es cierto? Hay otras medidas también alternativas, pero yo diría, o sea, complementarias, pero yo diría que este es el foco, ¿no es cierto? Hay medidas también de apoyo a la comunidad, el uso y la difusión de la lengua y, como les digo, un énfasis muy fuerte en la formación curricular de los profesores. En el caso colombiano, se dictó también en 1996, es una ley bastante más antigua, que crea normas en favor de la población sorda y que busca fundamentalmente la equiparación de las oportunidades entre las personas sordas y sordociegas, ¿no es cierto? Y en materia educacional, lo que busca acá la ley es la integración académica y social de las personas que tienen una amplia gama de limitaciones o de discapacidades. Se hablaba de limitaciones en ese momento, ¿no es cierto? Yo creo que ese concepto también ha evolucionado, pero no tiene normas tampoco expresas sobre las medidas que debe desarrollar o implementar el sistema educativo para propiciar la integración, ¿vale? La riqueza normativa acá que nosotros detectamos no es tanta como en las legislaciones que vamos a ver ahora. Perdonen lo desordenado y que estoy viendo la presentación lo estoy viendo por láminas acá. El caso español también nos llama la atención por dos focos puestos, ¿no es cierto? Uno es la ley 27 del 2007, de octubre del 2007, en la que se reconoce la lengua de señas española y se regulan los medios de apoyo de la comunicación oral. Este es el equivalente a la ley 21.303 nuestra, lo que pasa es que es mucho más antiguo. Y acá hay dos cosas que nos interesa destacar acá. Uno, el derecho de libre opción de las personas con discapacidad auditiva, ¿no es cierto?, para el uso de la lengua de señas española, ¿no es cierto? Es el derecho, en ese sentido, al bilingüismo, a usar la lengua de señas o el idioma hablado de la comunicación oral. Y la definición que da de la educación bilingüe. Ya tenemos acá algunas aproximaciones al tema educativo y cómo se educa bilingüemente. Dice: educación bilingüe es el proyecto educativo en el que el proceso de enseñanza-aprendizaje se lleva a cabo en un entorno en el que coexisten dos o más lenguas que se utilizan como lenguas vehiculares de la educación. Coexisten dos o más lenguas. En el caso de las personas sordas con discapacidad auditiva y sordociegas se referirá a las lenguas orales reconocidas oficialmente y las lenguas de signos españolas, ¿no es cierto? Ya tenemos una definición que sirve para caracterizar, ¿no es cierto?, un proyecto de educación bilingüe que se dirija a las personas sordas. En todo caso, el modelo español, ¿no es cierto?, no ha sido un modelo que uno podría calificar como de integración de las personas en la escuela regular, ¿no es cierto? Se enseña donde se enseña en lengua de señas, por eso hacía la distinción al principio. Dice: los centros en que se determinen las administraciones educativas, es decir, las administraciones de las comunidades autónomas. No se olviden de que en España las competencias educativas están entregadas a las comunidades autónomas, no están radicadas en el nivel central. Y estas administraciones educativas van a disponer de recursos para implementar modelos bilingüistas, ¿vale? Usa la palabra bilingüista. Esto implica, ¿no es cierto?, por una opción, ¿no es cierto?, es una opción política, por un modelo que no obliga a la integración de los estudiantes sordos en el mismo establecimiento, ¿cierto? Esto es lo que produce, en muchos casos, que la escuela especial, ¿no es cierto?, para personas con discapacidad auditiva, sea el lugar donde preferentemente terminan educándose las personas con discapacidad auditiva, ¿no es cierto? Y estas no se integren de manera regular a la escuela regular, ¿no es cierto?
alguna pista de integración que les puede servir un poco para iluminar el proyecto que estamos discutiendo hoy día. Dice la misma ley, la 27, sobre el aprendizaje y la formación reglada. Es un párrafo especial, un artículo especial que es el artículo 7º. Dice que los planes de estudio podrán incluir asimismo, en los centros anteriormente citados, el aprendizaje de lenguas de signos españolas como asignatura optativa por parte del conjunto del alumnado. Ahí nos vamos acercando, ¿no es cierto?, a lo que este proyecto busca. Es decir, que el conjunto del alumnado, que es oyente, tenga una formación en lengua de señas, que aprenda lengua de señas. El caso español, y lo vamos a ver también en el caso francés, con el que voy a terminar en un rato más, toman una opción, ¿no es cierto?, de lo optativo, ¿cierto? Facultativamente se podrá entregar una asignatura que facilite la inclusión del alumnado sordo para el conjunto del alumnado. Y también hay una mención en la ley de educación, la ley 2 del 2006, es el equivalente a la 20.370, que es la que pretende reformar este proyecto de ley, que dice que con el objeto de reforzar la inclusión educativa, las administraciones educativas podrán incorporar en su oferta educativa la lengua de signos española, ¿vale? Pero es optativo, es decir, pueden incorporar una asignatura sobre el lengua de señas. El caso de Francia, que es el que vamos a ver a continuación, disculpen lo desordenado con las... Se ven las diapositivas, ¿no es cierto? Francia optó por una modificación en el año 2005 en el Código de Educación. En Francia la legislación de educación, a diferencia de lo que ocurre en Chile, está codificada, hay un código de educación, ¿no es cierto? Y en este se reconoció la lengua de señas francesa como una lengua de la nación, es decir, se reconocen como un idioma más dentro de la nación, ¿no es cierto? Se busca básicamente abrir las escuelas a los estudiantes con discapacidad y permitirles el acceso óptimo a las condiciones de integración social. Y se establece fundamentalmente un derecho de opción, ¿vale? Una persona sorda puede elegir entre aprender lengua de señas o el bilingüe. ¿Qué se garantiza? Dos cosas, o dos ámbitos de cosas. Garantías para el estudiante con discapacidad auditiva y garantías, o sea, que se garantizan para el resto de los estudiantes. En el caso de los estudiantes con discapacidad auditiva, tienen la libertad de elección entre una comunicación bilingüe, ¿cierto?, que es lengua de señas más francés escrito, o en lengua francesa oral y escrita con o sin el apoyo de lengua de señas, ¿no es cierto? Es decir, el estudiante puede optar en una educación en su lengua, en lengua de señas, o en la lengua francesa escrita. Y este derecho a la escolarización, ¿no es cierto?, se puede dar, este derecho a escolarizarse de esta manera se puede dar tanto en la escuela regular como en centros especiales para personas sordas. Sigue un poquito el mismo modelo español, ¿cierto? Escuelas especiales, escuela regular. Pero establece además, y acá es lo que nos interesa para el proyecto de ley que ustedes discuten ahora, un derecho de opción. Es decir, se garantiza la enseñanza de lengua de señas francesa como opción en primaria y en secundaria, ¿vale? De forma tal de que la lengua de señas como asignatura optativa se puede enseñar a la totalidad de la comunidad educativa, tanto en primaria como en secundaria. Recuerden que en Francia la secundaria empieza en sexto básico, ¿cierto? En sexto básico, bien digo, es el primer curso de secundaria. Y de forma excepcional a los estudiantes que están interesados. Dice el artículo, no les voy a contar el artículo, está ahí en la presentación, dice: la lengua de signos francesa se reconoce como una lengua por derecho propio. Todo alumno interesado debe poder recibir instrucción en lengua de señas francesa. Como ven ustedes, son distintas opciones o distintos focos, ¿no es cierto?, que los distintos sistemas legales van poniendo en uno u otro lado. Brasil ponía un foco en la formación de los profesores, y yo diría que la tendencia que están son más ricas normativamente, por así decirlo, están puestas en lo que les mostraba de España y de Francia, y siempre es un derecho de opción. En ese sentido, el proyecto de ley que ustedes están discutiendo en esta ocasión va un pasito más allá, ¿cierto?, porque busca que toda la escuela se eduque en lengua de señas, y eso implica modificaciones a los objetivos generales de educación. Y ahí quiero dejarlo, Presidenta, si usted me lo permite,
quiero dejarlos con Luis Castro, que les va a dar algunos alcances, ¿no es cierto?, de lo que va a implicar esta modificación legislativa en la ley 20.370. Muchas gracias por mi parte por ahora y los dejo Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias. Gracias, diputada. Buenas tardes, diputada. ¿Lo puedes mantener, por favor, Pedro, para sí, que... Tú me dices cuando vaya bajando. Sí, por supuesto. ¿De cuánto tiempo disponemos, Presidenta? Disculpe la pregunta, porque ¿hay más invitados? No. Tenemos hasta las 19 horas, pero si es necesario, obviamente se puede extender y siempre está a la disposición de poder hacerlo, no se preocupe. Ya, muy bien. Entonces, después de este panorama comparado, me corresponde desarrollar algunos alcances que plantea la modificación de los objetivos generales de la Ley General de Educación de acuerdo a los contenidos y objetivos del proyecto que ustedes han presentado. Bueno, si lo puedes pasar, Pedro, al siguiente. Ahí vamos. Bien. Voy a desarrollar esta exposición en tres planos que tienen que ver con consideraciones para el proyecto de ley. En primer lugar, hay que considerar la legislación que regula el currículum escolar y dentro de esto también, de paso, los proyectos recientes que buscaban regular el currículum escolar y que han sido rechazados, y otros proyectos que están actualmente en trámite que también buscan regular el currículum escolar, y después dar algunos elementos sobre el contexto en el que se elabora o se diseña el currículum escolar, que es un contexto institucional donde participa fundamentalmente el Ministerio de Educación con el Consejo Nacional de Educación, y luego el contexto de realización del currículum escolar, que es básicamente ya en el sistema escolar, en la base operativa, escuelas y aulas. ¿Ya? En primer lugar, respecto de la regulación, respecto de la legislación. Bueno, todos sabemos que el currículum es una selección, una organización de saberes, de habilidades, de actitudes que definen qué se enseña, qué debe aprenderse y qué debe evaluarse en el currículum escolar, en las escuelas del país. Esto comienza con una definición de objetivos generales, que es una función del legislador, pero luego continúa con la elaboración de otros instrumentos curriculares, que son llamados las bases curriculares, los planes y programas de estudios, de acuerdo y conforme a los objetivos generales. Este punto es importante porque el currículum escolar está presidido por los objetivos generales que establece el legislador. Por lo tanto, si el legislador cambia los objetivos generales, esto impacta sobre las bases curriculares, los planes y programas de estudios. El Ministerio elabora y propone, pero quien finalmente resuelve es el Consejo Nacional de Educación. A continuación viene, decimos ahí, un largo proceso de apropiación y recontextualización del currículo en la escuela y el aula, antes de convertirse en logros de aprendizaje. Por lo tanto, hay aquí por lo menos tres niveles. Uno, el del legislador, en el que nos encontramos ahora, en que se está estudiando, discutiendo y tramitando una modificación de los objetivos generales. Luego hay un segundo momento en que el Ministerio de Educación, de aprobarse los objetivos generales y convertirse en ley, el Ministerio de Educación, junto con el Consejo Nacional de Educación, tiene que diseñar, elaborar, mejor dicho, reflejar estos nuevos objetivos generales en bases curriculares, en planes y programas de estudio o modificarlos. Junto a la, y en tercer lugar decíamos la instalación del currículum en el sistema escolar, escuelas, aulas, para que se convierta en aprendizajes de los alumnos.
es importante destacar de que el currículum escolar no solo está establecido en una legislación general, digamos, también aparecen en las leyes especiales. Por lo menos hemos seleccionado aquí 5. Hay una primera del año 1993, la ley de desarrollo indígena, la ley 19.253, en su artículo 32, crea el sistema intercultural bilingüe y define que el Instituto Nacional de Desarrollo Indígena, con otras instituciones, entre ellas el Ministerio de Educación, tiene el deber de establecer un sistema de educación intercultural bilingüe, de educación indígena concretamente, en aquellos establecimientos donde haya una alta concentración de estudiantes indígenas. Esto después quedó traducido en la Ley General de Educación en un artículo que me gustaría rápidamente leer, que dice, en uno de los incisos finales de los artículos 29 y 30, que el proyecto de ley, digamos, pretende modificar. Dice ahí: en el caso de estudiantes, en el caso de establecimientos educacionales con alto porcentaje de alumnos indígenas, se considerará además como objetivo general que los alumnos y alumnas desarrollen los aprendizajes que les permitan comprender diversos tipos de textos orales y escritos y expresarse en forma oral en su lengua indígena. Eso en educación básica, y en educación media lo mismo, pero que le permitan desarrollar y mantener su dominio de la lengua indígena y el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo. Es decir, aquí hay un ejemplo claro de cómo el legislador consideró una norma especial, un objetivo general especial para una minoría social y cultural dentro del país. Podría considerarse un antecedente importante para los efectos de la tramitación de este proyecto de ley. Luego, rápidamente, hay la ley 20.405 de 2009, que es la que crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que en el artículo 3 dice favorecer la enseñanza de los derechos humanos en todos los niveles del sistema educacional. De alguna manera, el legislador define que las bases curriculares deben ser revisadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos para verificar que efectivamente se están enseñando los derechos humanos como están establecidos en la Constitución y en las leyes. Luego, la Ley 20.418 de 2010 creó un plan de educación sexual para la educación media. Si bien esto no entra al núcleo duro del currículum escolar, pero sí se plantea como una actividad que debe ser enseñada y fomentada. Luego estaban el caso importante, me lo saltó Pedro, la ley 20.911 de 1916, que crea el plan de formación ciudadana y que culmina con la creación por primera vez el legislador establece en un artículo transitorio que el Ministerio de Educación debe impulsar ante el Consejo Nacional de Educación la creación de una asignatura en concreto, la de formación ciudadana, que digamos, para tercero y cuarto medio. Y finalmente, algo importante, la ley 21.092 del 2018, que es la única ley que en estos largos años, desde el 2009 hasta ahora, ha modificado los objetivos generales en este caso, la educación media, y crea un objetivo general destinado a la educación financiera, a promover la educación financiera, los conocimientos y las disposiciones para desarrollar habilidades en educación financiera, en educación media. Vamos a continuación. Los proyectos recientes que buscaban regular el currículum escolar, bueno, esto simplemente para recordar de que no siempre el legislador ha tenido éxito en modificar el currículum escolar desde la ley
aquí hay los dos casos más recientes, el que creaba la asignatura de Memoria y Derechos Humanos en Educación Básica y Media, impulsado en la Comisión de Derechos Humanos, que fue archivado, y el más reciente, aquí referido a la educación sexual integral, que refundía 4 boletines archivados, por no alcanzar el quórum orgánico constitucional requerido. Luego, actualmente conviene tener a la vista de que se encuentran 2 proyectos semejantes, esta vez en segundo trámite en el Senado, que buscan modificar justamente los objetivos generales de la educación escolar. Uno que establece nuevos objetivos generales referidos a la educación digital, que fue aprobado, me parece que por unanimidad en la Cámara y pasó al Senado, pero todavía se encuentra sin iniciar su segundo trámite. Y finalmente hay un proyecto largamente debatido, el de reforma previsional, que debemos tener presente, que contempla agregar al artículo 29 de la Ley General de Educación, justamente el que quiere modificar el proyecto de ley de lengua de señas, un nuevo objetivo general, uno que esté destinado a la educación previsional. Ambas normas fueron aprobadas en la Cámara de Diputados y se encuentran tramitándose en el Senado. Vamos a la siguiente lámina, Pedro, gracias. Bueno, consideraciones sobre el contexto de elaboración. Bueno, pasamos al segundo plano, ya no de intervención directa del legislador, pero sí donde interviene fuertemente la institucionalidad que diseña el currículum escolar en Chile. Nos referimos al Ministerio de Educación, al Consejo Nacional de Educación, que obviamente que para de aprobarse este proyecto, el que pretende establecer nuevos objetivos generales para la enseñanza de la lengua de señas, ¿qué le sucedería? ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería el escenario, vamos a decir, más probable? Bueno, el Ministerio de Educación no trabaja a puerta cerrada, ni tampoco el Consejo Nacional de Educación, y va a contactar a los actores involucrados con este objetivo general. Por lo tanto, decimos que va a implicar un proceso de construcción participativo y progresivo, seguramente largo, 1 año, 2 años, en algunos casos nos podría llevar, donde se encuentra la institucionalidad que elabora el currículum escolar con la comunidad de personas sordas y con otras comunidades y con otras asociaciones interesadas, involucradas en la enseñanza de la lengua de señas. ¿Para qué? Para articular la enseñanza de la lengua de señas con la estructura y la dinámica curricular del sistema escolar. Es decir, vamos más adelante, Pedro, por favor. Es decir, se trataría de definir cuáles son los contenidos lingüísticos y culturales de la lengua de señas involucrados y expresarlos en habilidades las que deberían estar presentes en los instrumentos curriculares, es decir, incorporarlo a las bases curriculares de educación básica, de educación media y en los planes y programas de estudio de educación básica y media, en particular esto último respecto a los establecimientos educacionales que carezcan de ellos. Se trataría de definir los propósitos formativos, los criterios de organización de los aprendizajes de la lengua de señas. Esta es una discusión técnica, pero también donde participan muchos actores. La secuenciación de los aprendizajes en la trayectoria escolar, piensen ustedes si se va a crear en educación básica, cómo se va a incorporar. Hay 8 niveles educativos y en educación media hay 4 niveles educativos, por lo tanto, cómo se va a secuenciar la progresión y naturalmente las estrategias didácticas y evaluativas que forman parte de las pedagogías propias de la lengua de señas. La lengua de señas debe tener una estrategia, una didáctica propia y una evaluación propia. Ahora, pasando al tercer plano de estas distinciones, algunas consideraciones sobre el contexto de realización del currículum escolar. Es decir, supongamos que el legislador aprueba
estos nuevos objetivos generales. Ese es el primer plano en el que nos encontramos hoy. Luego, una vez convertidos en ley, la institucionalidad, Ministerio de Educación, Consejo Nacional de Educación y actores involucrados diseñan, escriben, digamos, reflejan estos objetivos generales en las bases curriculares, en los planes y programas de estudio. A continuación viene la implementación, la realización de este currículum escolar en las escuelas y aulas. Bueno, para esto, la condición de posibilidad número 1, obviamente, como lo mostraba hace un rato atrás Pedro, especialmente en Brasil, y no me cabe duda que en Francia y en España, es la formación docente inicial y en servicio en lengua de señas. Sin formación docente no hay realización posible del currículum, cualquiera sea. Es más, los profesores debieran ingresar a la escuela con esa competencia. Eso significa influir y adoptar algunas normas que comillas, obliguen a los institutos de formación docente, facultades de educación, a incorporar dentro de sus mallas de formación docente la lengua de señas, la enseñanza y aprendizaje de lengua de señas. Bueno, y en segundo lugar, entrando en el contexto de realización, es necesario plantear algunas consideraciones sobre el contexto actual en el que se desarrolla el currículum escolar. Sabemos que tenemos un currículum escolar más o menos recargado. Junto con ello, o sea, no obstante de ello, hay que igual desarrollarlo, pero hay que considerar que la escuela y el aula se encuentra es un espacio de también hoy día, no solo de desarrollo del currículum, sino de asimilación de numerosas reformas educacionales. Por lo menos se pueden identificar 7 en la última década. En primer lugar, partiendo por la propia Ley General de Educación y su currículum escolar, que recién terminó de diseñarse, nótese esto, en el 2019. Es decir, demoró 10 años el diseño total de las bases curriculares y planes y programas de estudio. Culminó justamente con las asignaturas de formación ciudadana para tercer y cuarto medio. Bueno, hay reformas instaladas, pero que no están completamente asimiladas. La ley del Sistema de Aseguramiento de la Calidad, la ley 20.529, también es un caso en este sentido. También hay reformas incompletas que no terminan de configurarse. La ley CEP, que ha sido objeto de por lo menos 5 o 6 modificaciones, sigue hoy día en segundo trámite en el Senado con una nueva modificación. Entonces tenemos una legislación dinámica que no termina de estabilizarse. La ley de inclusión escolar, la 20.845, también se le están haciendo modificaciones sobre modificaciones, ahora en particular, digamos, para facilitar la admisión de estudiantes con necesidades educativas especiales. También hay reformas en proceso de implementación, el desarrollo profesional docente, que significa aumentar remuneraciones, pero contra rendimiento en test, en pruebas, con consecuencias jurídicas, que significa reducir las horas lectivas, ampliar las horas no lectivas, pero también aumentar los requisitos de ingreso. Todo esto hoy día junto con un déficit estimado de docentes para el año 2005 de 26.000 docentes. Es decir, con proyectos de ley también en el Congreso que se están modificando esta normativa. Un plan de formación ciudadana que también está en proceso de implementación, y para qué decir, el sistema de educación pública, la ley 21.040, que hoy día digamos, ha culminado con 11 servicios locales de educación pública, 11 servicios instalados e implementados, funcionando, pero quedan por delante 59. Y en este año, 2021, se tiene que evaluar con qué velocidad va a seguir esta implementación, de aquí al 2025 o tal vez de aquí al 2030. Finalmente, considerar reformas que colisionan entre sí.
hay principios del sistema de educación pública que colisionan con reglas de rendición de cuentas de los establecimientos educacionales basadas en test estandarizados que tienen consecuencias jurídicas. Esto es lo que ha hecho ver el informe del Consejo de Evaluación de la implementación del nuevo sistema de educación pública. Entonces, a continuación, vamos a la 29 y penúltima lámina. Entonces, hay también que considerar en este plano de la realización del currículum escolar que existen al menos 6 planes que las escuelas deben desarrollar: plan de convivencia, plan de sexualidad, plan de inclusión, plan de desarrollo profesional, formación ciudadana, vida sana, junto con el proyecto educativo, el reglamento de convivencia, diversos protocolos, planes de mejora y plan PIE. Todo esto fue estudiado y documentado por una comisión de expertos que constituyó este gobierno en el inicio de su gestión y que denominó Todos al Aula. ¿Por qué? Porque justamente hay muchas actividades de carácter técnico y administrativo que consumen mucho tiempo. Vamos al siguiente y final. Muchas gracias, Pedro. Entonces, un proyecto de esta naturaleza debe considerar que en el contexto de realización del currículum escolar nos encontramos con un sistema escolar que no está actuando como un sistema, que tiene muchas piezas no completamente articuladas y funcionando como un engranaje. Las escuelas, los directores y profesores y también la comunidad escolar, los padres y apoderados, los estudiantes, deben lidiar con un campo saturado de reformas educacionales y con un exceso de cargas administrativas. Y valga señalar algo que se podría desarrollar mucho más, pero que no podemos dejar de mencionar, hay que decirlo, el impacto de la pandemia y sus efectos. La recuperación o reorganización del sistema escolar llevará tiempo y recursos y obligará a concentrar energías en algunos objetivos esenciales. Justamente en este sentido, una de las estrategias que se ha implementado y que probablemente tenga cierta continuidad en el tiempo es la de la priorización del currículum. Dicho todo esto, de ninguna manera debe interpretarse esto como condiciones que hacen inviable la modificación del currículum y la incorporación de la lengua de señas como objetivo general. Pero sí son consideraciones que deben tenerse a la vista para justamente construir viabilidad, para apoyar, para encontrar la fórmula, las reglas que permitan una definición que luego, a su vez, una definición curricular que luego permita que sea incorporado al diseño curricular y después sea realizado efectivamente en las escuelas y aulas de este país. Muchas gracias, quedamos atentos a las consultas o preguntas que nos quieran hacer. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Pedro. Les quiero pedir que podamos extender unos minutos la sesión, perdón. Gracias, diputados y diputadas. Se ofrece la palabra para quienes quieran hacer alguna pregunta. Diputada Mix. Gracias, Presidenta. La verdad que seguí con bastante atención la exposición. Quiero agradecer a la biblioteca, la verdad que fue de tremendo trabajo lo que nos presentaron ahora, que igual debo reconocer que me terminó desmotivando un poco, no puedo negarlo, entendiendo lo complejo que es poder avanzar en un proyecto que hay que tener tantas consideraciones, porque es muy estructural, y obviamente cuando uno ve la experiencia en otros países donde finalmente la formación de los profesores es fundamental para poder avanzar en un proceso de esta naturaleza, estamos en un contexto complejo hoy día, puntual, pero además hay condiciones de profesorado en nuestro país que también se arrastran por años, deuda histórica y otros temas que obviamente serían un traspié en la discusión de este proyecto. No obstante,
también como lo plantea al final nuestro querido compañero de la biblioteca, no obstante, no deberá ser obstáculo para querer avanzar, pero creo que, Presidenta, es fundamental conocer la posición del Ejecutivo. Si no hay voluntad del ministro de poder estar en esta comisión para poder conocer o haber mandado al subsecretario también, para haber conocido también la postura del ministerio en esta materia, creo que hay que insistir, pero es fundamental, porque si no vamos a navegar en aguas complejas, sin destino, sin un apoyo formal, porque esto, como lo plantean acá, claramente requiere una modificación en los objetivos generales, revisar el currículum escolar, considerar los contextos, modificación de un montón de normativas que claramente desde nuestro punto de vista están obsoletas. Se ha intentado hacer algunos cambios, se han archivado proyectos que iban en la línea de modificar algunas cosas y que este mismo Parlamento tiró para atrás. Entonces, no sé qué tanta voluntad real, a pesar de la transversalidad del ingreso de este proyecto, va a existir al final de la discusión de este proyecto, de hacer modificaciones que en el fondo pareciera que fueran más simples, pero desde mi punto de vista son bastante estructurales, después sobre todo de haber escuchado a los profesionales de la biblioteca, Presidenta. Así que yo insistiría en la presencia del ministro, ojalá la de él, y conocer la postura que tiene el Ejecutivo respecto de esto. Muchas gracias, diputada. ¿Alguna palabra? ¿Se ofrece la palabra? ¿Se puede, alguien solicita la palabra? ¿No? No hay palabras solicitadas. Ya, perfecto. Yo la verdad tengo una mirada bastante positiva con respecto al tema. ¿Y por qué lo digo? Porque siempre cuando aparece alguna objeción en cualquier área, en cualquier proyecto, que sabemos la complejidad, siento que es finalmente el objetivo y la razón por qué estemos nosotros y nosotras acá. Quizás estos obstáculos más desafíos nos plantean y aprovechar justamente esta energía y esta transversalidad para empujar el carro entre todos juntos, entre todos y todas. Finalmente yo creo que no peco de optimismo, todo lo contrario, sino que justamente es el momento de aunar esas voluntades políticas porque apunta a algo tan particular, tan puntual además, y cuando hablamos sobre todo de verdadera inclusión. Gracias a la biblioteca, a Pedro, a Luis, a Pamela, por el completo informe, completísimo informe, y siempre agradecer la disposición que ustedes tienen para insumarnos, para informarnos, para contarnos. Y yo sugiero lo siguiente, que la próxima semana hagamos la votación en general. ¿Les parece? Y proponer que si tienen algún invitado o invitada que quiera venir, siempre es tremendamente bienvenido y bienvenida. Y quedamos con y motivarnos, diputadas, si esto va a salir. Y por favor, es muy importante la opinión del Ejecutivo también. Si no puede venir el ministro, quizás pueda venir el subsecretario, pero alguien que sea muy válido en su representación para que nos hables acerca de este proyecto. Presidenta, dentro del ministerio... Tiene la palabra el diputado Rocaful, es que nos pidió que habláramos sin pisarnos. Muchas gracias, Presidenta. Todo lo contrario a lo que dice el diputado Badilla. No, es una broma. Creo que en el Ministerio de Educación hay un departamento de dirección que está justamente encargado de estos temas, que debe ser una persona que debe tener mucho material o mucha información que para esto obviamente nos va a servir bastante. Podríamos averiguar eso. Creo que hay alguien que tiene que ver con lo que se llamaba un programa de integración que hubo. Podríamos... Sí, eso, Presidenta. Podríamos, Matías, encargarle a nuestro secretario si es posible averiguar para extender la invitación. Pero el programa se llama integración en atrás.
Pidan la palabra, espérense chiquillos, no, sí, para que tengan todos la palabra. Lo que pasa es que Gustavo nos pidió que no nos pisáramos, que no, para poder entender y que puedan ir interpretando tranquilamente. ¿Ya? Ya, tiene la palabra el diputado Bobadilla, después la diputada Mix. Presidenta, no, solo yo quiero reiterar y valorar la participación de nuestros invitados. Quizás yo podría entender el pesimismo que pudiera tener la diputada Mix, pero yo creo que si todos aunamos esfuerzos y voluntades para sacar adelante temas como este, sin duda que los vamos a sacar, porque yo diría que la inmensa mayoría de quienes formamos parte de esta corporación, en temas como este, no nos perdemos. Y no vamos a estar nunca en la pelea chica para sacar alguna ventaja política, en absoluto, todo lo contrario. Yo creo que debemos y tenemos que hacer nuestros mejores esfuerzos para que esto sea una realidad. Yo por lo menos estoy en esa línea. Muchas gracias, diputado Bobadilla. Diputada Mix. Sí, muchas gracias, presidenta. Quienes me conocen saben que este tema me toca más que otros temas. Yo uso audífonos, tengo una pérdida de audición importante. De hecho, el uso de la mascarilla para mí ha sido un problema todo este periodo porque me afirmaba leyendo los labios de mis colegas. No es que para nada no quiera avanzar en un proyecto que obviamente nos entusiasmó y quisimos ponerlo en tabla y todo. Lo que me preocupa es la voluntad del gobierno. Por eso que creo que no solo hay que pedir que venga con la encargada del programa o encargado del programa. Yo creo que si es un proyecto que requiere modificaciones estructurales, se requiere que esté el ministro. No podemos, porque finalmente tiene que ver con la voluntad política real a tocar algunas bases curriculares que no se han tocado por años, más allá de la empatía que nos genera el tema, ¿no? Porque a mí me han generado empatía los que se han archivado también, pero no así al Ejecutivo. Entonces, sería bueno, presidenta, que no solo podamos contar con la encargada, el encargado de los distintos programas, sino que el ministro venga con todo su equipo, así como lo hace el Ministerio de Desarrollo Social, generalmente con todos aquellos que están vinculados a los temas de inclusión. Eso, presidenta. Muchas gracias, diputada Mix. Tiene la palabra el diputado Rocaful. No, presidenta, solamente para precisar, obviamente que acá se requiere la voluntad política y ahí obviamente tiene que estar el ministro. Sin embargo, yo decía, en este proceso también nuestro de aprendizaje, de poder conocer y de poder legislar lo mejor posible, creo que es importante los técnicos, pero creo que la diputada sí ha dado el clavo donde el ministro tiene que ser acompañado de técnicos en la materia. Muchas gracias, diputado. Y sí, cuando ha venido la ministra Rubilar, viene con su equipo, justamente con Senadis, con Senama, y es muy importante que pudiera venir. Vamos a volver a extender la invitación al ministro y también, por supuesto, a las personas encargadas de estos aspectos técnicos que nos pueden insumar y dar su impresión desde el Ejecutivo con respecto a estos temas. Si alguien quiere, para ir cerrando la sesión, hacer algún comentario o tomar la palabra finalmente. ¿No? Paola Serrano. Un gusto, Paola, tiene la palabra. Estamos terminando. Un gusto, señora presidenta, a los diputados y diputadas que hoy están presentes. En nombre de la Asociación de Sordos de Chile y muy específicamente en esta comisión, en nombre de el Departamento Infantil y Adolescente de la Asociación de Sordos de Chile. Nosotros queremos pedirles a ustedes, señoras y señores diputados, porque lo hemos visto durante el desarrollo de varios proyectos de ley, algunos como la 21.303 que se logró concretar en una ley que fue hace muy poco tiempo, como lo decía nuestro presidente, ya difundida y ya como poniéndose en marcha. Hemos viajado durante muchos años con la Asociación de Sordos de Chile en la búsqueda de leyes que nos permitan hacer uso del derecho, pero del real derecho.
hoy día en nombre de las distintas organizaciones, en especial de los niños y niñas de la Asociación de Sordos de Chile, quiero pedirle a ustedes que cuando se reforme o cuando se haga este proyecto de ley y finalmente cuando se logre, por mucho que sea complejo, por mucho que para ustedes sea un mundo muy estructurado, el de nosotros los sordos, el de la comunidad sorda, por favor les pido como seres humanos que en este proyecto de ley se vea reflejado el espíritu de la ley que después no pueda ser modificado en estos reglamentos pequeños, que nos pasa como por ejemplo nos pasa en la televisión, que tuvimos que tener una bataola de denuncias en contra de los canales de televisión porque de 12 horas de Chile Educa o TV Educa para los niños sordos había 1 hora con intérprete de lengua de señas. Nosotros desde la Asociación de Sordos de Chile, desde la sociedad civil y en nombre de los niños y niñas y adolescentes sordos, queremos pedirles que tengamos la oportunidad, que el Estado sea el garante finalmente de tener líderes como por ejemplo el presidente de la Asociación de Sordos de Chile, que hoy día hace el real uso del derecho a la vida política y social y a representar a una cantidad de personas sordas en el país, como lo ha hecho hoy día, pero acompañado por una intérprete de lengua de señas desde la asociación, no desde la comisión. Que eso sea como lo dice la ley y que cada espíritu de cada diputado quede reflejado en esta ley que ustedes están promoviendo hoy día, que de verdad se cumpla el espíritu de la ley y que no se modifique en reglamentos pequeños a posterior, por los niños y niñas sordos y sordas del país que hoy día están esperando poder contar con un intérprete para acceder al currículum tradicional o común de los colegios. Eso es, señora presidenta. Muchas gracias, Paola. Muchas gracias. ¿Alguna palabra para leer finalmente los acuerdos de la comisión, Matías? ¿Los acuerdos de la comisión, oficios? No, solamente precisar. El micrófono. Los oficios están claros, solamente 2 precisiones. Respecto de solicitar al Senado, respecto al proyecto de la Comisión de Desarrollo Social, se van a poner de acuerdo los 2 presidentes, van a mandar un documento en común, ¿cierto? Sí. Perfecto. Y finalmente, el que va dirigido al secretario general, lo podemos mandar por escrito, pero si me pregunta a mí si se puede plantear personalmente, es más fácil persuadir de esa forma. Pero, como usted... Yo creo que ambas alternativas hacen más fuerza, ni un problema. Sí, por supuesto, o sea, yo igual escrito y lo planteamos de manera verbal. Sí, mejor para que quede ahí plasmado. Muy bien, ¿Eso sería? Solamente eso, señora presidenta. Muchas gracias. Perfecto. Nuevamente agradecer a nuestros invitados, a Gustavo, a Paola, ahí donde está nuestra amiga, a María Luisa, su acompañarnos acá en esta comisión, agradecer por supuesto a los amigos y amigas de la biblioteca, Pedro, Luis, y se me pierden porque acá se ve muy mal la imagen, Pamela, África, y a todos los diputados y diputadas por acompañarnos en esta sesión. Y Paola, así como usted dice, el compromiso, bueno, y como usted lo escuchó, va a ser impulsar la ley y estar además fiscalizando, y para eso también nos tienen en línea directa, como digo yo, para poder también fiscalizar que lo que ya está legislado se cumpla, y nos manifiesten, nos indiquen sus apreciaciones, sus aprehensiones, las objeciones, y porque para eso estamos finalmente, ya para servir. Así que un abrazo, gracias, ahí se ve, así, gracias chiquillos. Muchas gracias, y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esto se levanta. Muchas gracias.